Difusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio, su programa Consultorio Fiscal Radio. Pues en esta ocasión, a título personal, muy contenta, feliz de que después de 200 años haya llegado una mujer a la presidencia. La verdad es que me siento orgullosa y feliz por ese hecho, y sobre todo que sea egresada de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha hecho una carrera académica, científica en esta universidad, en esta institución, y pues yo creo que debemos sentirnos orgullosos como tal que uno de nuestros egresados, pues, y además siendo mujer, llegue a este puesto. Pues simplemente quería compartir este momento que creo que no debemos dejar pasar. Es un hecho histórico en nuestro país. La primera mujer presidenta en Norteamérica, ni siquiera Estados Unidos ni Canadá se han dado ese lujo, y nosotros pues les demostramos que sí se puede, que somos los primeros. Pues bueno, pues vamos a continuar así con nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy, pues vamos a hablar sobre complementos de los CFDIs, de los comprobantes fiscales digitales a través de Internet. Estos complementos que pues sí conocemos y trabajamos con muchos de ellos de manera común. Pues el primero es el timbre fiscal, pero pues este timbre lo llevan todos los CFDIs, obviamente es un complemento que traen todos los comprobantes. Y también trabajamos comúnmente con el de nómina, con el complemento de pago, con la carta aporte, pero hay muchos más complementos en este sentido de los CFDIs que son importantes, y lo peor del caso es que a veces ni siquiera sabemos que existen, que estamos obligados a usarlos, y pues podemos tener sanciones por la no emisión de comprobantes en apego a las disposiciones fiscales. Pero bueno, vamos a empezar el programa de hoy, pero antes vamos a ir a una cápsula. No sin antes recordarle que esta transmisión es en vivo, pero que se transmite además del 860 de AM de Radio UNAM. También se transmite por las plataformas de FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la CUAED y YouTube. También recuerden que si necesitan orientación en materia contable y fiscal, nuestra facultad presta este servicio a través de la Oficina de Asesoría Fiscal Gratuita, ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Y si quiere participar en este programa o proponer algún tema de su interés, comuníquese con nosotros. Los números en el estudio son 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88, repito, 800 505 26 88. Les recordamos que a las personas que se comuniquen con nosotros en el transcurso de este programa, ya sea a través del número telefónico o a través de redes sociales, y contesten correctamente a la pregunta que haremos en el transcurso del programa, pues se podrá llevar una de las 2 suscripciones semestrales digitales de nuestra revista Consultorio Fiscal. Nuestra facultad está obsequiando estas 2 suscripciones a quienes contesten correctamente la pregunta que será en el transcurso de este programa. Así es que manténgase atento para que pueda responder y llevarse esta suscripción. Y pues vamos a iniciar, pero antes vamos a entrar en contexto con nuestra cápsula Cuentas Claras. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Complementos de los CFDI. Los complementos permiten integrar información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la factura. Algunos de los complementos vigentes son aerolíneas, carta aporte, compraventa de divisas, consumo de combustibles, recibo de pago de nómina, vales de despensa, vehículos usados, entre otros. Además, se cuenta con complementos concepto, los cuales proporcionan información adicional a los conceptos de las facturas y pueden ser los siguientes: instituciones educativas y privadas y venta de vehículos. Fuente: Servicio de Administración Tributaria, SAT. Cuentas Claras.
Pues ya estamos de regreso y ahora vamos a iniciar con el tema del día de hoy, no sin antes presentar a nuestro invitado, a quien le agradecemos por estar aquí nuevamente con nosotros. Le damos la bienvenida al licenciado en Ciencias de la Informática y maestro en Dirección de Tecnologías de la Información. Él es el maestro Ricardo Aguilar Espinosa. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Susana, por la invitación, y bueno, pues ya estamos aquí listos para platicar nuevamente de los CFDIs. No, al contrario, gracias a ti. Él es licenciado en Ciencias de la Informática, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y es maestro en Director de Tecnologías de la Información por la Universidad CUGS, sí. Director de operaciones de la firma Consultrain, Tecnologías de la Información, expositor en cursos del índole informático y fiscal particularmente, pues a nivel nacional, y fue coordinador y líder de proyectos especiales y facturación electrónica en Aspel, México. Así es que tenemos todo un experto a la mesa aquí el día de hoy. Muchas gracias. Pues bienvenido, muchas gracias. Oye, pues bueno, primero platícanos qué es esto de complementos. Se oyen complementos, adendas, complementos, conceptos del CFDI, ¿no? Claro. ¿Qué significa eso? Pues mira, el CFDI, como sabemos, tiene una estructura ya definida por la autoridad, en la cual viene dividida en diferentes segmentos, en los cuales, bueno, pues se puede incorporar la información de lo que es datos del emisor, datos del receptor, datos de la factura, evidentemente todos los productos o servicios pues que se están facturando, pero además pues viene todo el tema de desglose de impuestos. Entonces, los complementos básicamente vienen a o permiten incorporar información adicional en estos CFDIs. Esa información adicional puede ser de diferente índole. Por ejemplo, cuando se emite un CFDI, se arma la estructura del archivo XML, recordándole pues a todos nuestros amigos que el XML pues es el que realmente vale, no el PDF. El PDF es una representación impresa. De hecho, el código ahí dice que solo el PDF da como indicios de la existencia del comprobante, no es en sí el comprobante, ¿no? Exactamente. Incluso para poderlo validar, pues trae un código de barras bidimensional que al escanearlo, pues me lleva al portal del SAT y ahí me dice si existe o no, para empezar, ¿sí? Pero bueno, este archivo XML se envía hacia una entidad llamada PAC, Proveedor Autorizado de Certificación. Esta entidad lo que hace es una validación de todos los requisitos que contenga la información pues de forma estructural y correcta, así como lo determina el SAT, y una vez que se hace esta verificación, entonces le pone una especie como de sello, como decir, ¿sabes qué? Correcto, y devuelve ese XML. Que ese sello, permíteme la relación, ¿sería como una especie de huella digital del comprobante? Algo por el estilo. Es cuando tú vas y alguien te certifica. Es como si te diera un documento pues con un sello, con algo que esa entidad te está diciendo, ¿no? Que efectivamente ese documento pues es el correcto, ¿no? Sí, claro. Es como, por ejemplo, si vas con un notario y te emite a lo mejor un acta, tiene unos sellos precisamente y ciertas definiciones para saber que esa acta pues es válida y que fue certificada por alguien. ¿Y en qué momento se protege? O sea, porque queda la información dentro de la cadena, que está dentro de la cadena original. Así es. Se digiere y se protege, digamos, exactamente, por el sello. Bueno, pues se genera el sello, único es que se protege esta información, ¿no? Es correcto. Esa parte del sellado se encripta con una llave, ¿no? Entonces, esta llave y este sello y esta información es la que se incorpora precisamente en un complemento. Este complemento se llama timbre fiscal y coloquialmente lo conocemos con el nombre de timbrado, ¿no? Así en el bajo mundo. Ah, ya, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde está protegida la información dentro del timbrado. Ah, ya, perdón. Claro, ¿por qué? Porque cuando ese archivo sea leído por otro sistema, al momento de hacer toda esa información que está ya, ¿cómo se llama? Encriptada, se desencripta con la llave y tiene que ser igual al resto de la información del XML. Entonces, que es la forma de autenticar que nadie le ha metido mano o nadie ha alterado el archivo XML y que está protegida la información. Eso es lo que le da su garantía de validez, fiabilidad, ¿no? En ese caso. Exacto. Y le da la certeza de la no alteración, ¿no? Es correcto. Que creo que eso nos ha faltado, ¿no? Aprender a
a desencriptar para validar, ¿no? En un momento determinado. Bueno, en realidad tú lo puedes hacer, hay varios programas para ello. Y evidentemente yo lo que pues siempre le digo a la gente es, si tú entras al portal del SAT y ese CFDI es el mismo, entonces es totalmente válido porque bueno, ya hay una entidad certificadora y ya hay una autoridad que recibió el CFDI. Que eso es la ventaja de que el SAT tenga el repositorio. Exactamente. Pero sí ha habido alguna plática o alguna idea de la autoridad, bueno, no sé, o si solo son rumores, de que en algún momento dado pensaba ya vaciar un poco, o si no en su totalidad, por lo menos parcialmente el repositorio. Pues mira, no tenemos información precisa al respecto, sin embargo, sí es posible que en algún momento lo haga porque son millones de datos, ¿no? Los que se encuentran ahí. Obviamente no hay ahorita pues algo pues real exactamente. Sí, pero sí han existido los rumores, ¿no? Claro, como tal. Claro, porque pues se va a seguir llenando conforme el paso del tiempo. Además, recordemos que el contribuyente tiene la obligación de poder, o más bien de deber, guardar esos archivos y conservarlos por un término mínimo de 5 años, ¿no? Mínimo. Ajá. ¿No? Pero entonces, digo, podría ser una realidad, porque digo, va a llegar un momento en que va a ser una necesidad para la autoridad de alguna manera descargar un poco el repositorio, ¿no? Por el volumen por de muchas datos, cuestiones, ¿no? Cuestiones de consultas, cuestiones de datos, etcétera. Definitivamente en algún momento lo pudiera hacer. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, o sea, la autoridad en cualquier momento podría decir, ¿sabes qué? Ya no te los voy a entregar. Y tú estás obligado a tenerlos. Tú estás obligado a tenerlos, entonces por eso es importante conservarlos, ¿no? Entonces esa sería una de las recomendaciones. Así es. Hay que descargarlos y conservarlos. Y sí aprender a autenticarlos, ¿no? O sea, a ver, digo, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, no estamos tan acostumbrados de manera común a de alguna manera desencriptar para validar, ¿no? Hasta ahorita no lo hemos necesitado, como bien dices, porque el SAT lo tiene, pero no sabemos en un futuro qué pueda suceder, si la autoridad llega un momento que le ponga un límite al tiempo de guardado de los FDIs, y entonces vamos a tener que aprender a utilizar este tipo de herramientas para pues en un litigio, por ejemplo, con algún proveedor, algún acreedor, con algún cliente, pues ver quién dice la verdad, ¿no? En ese sentido, y qué es lo que realmente cuál fue el pacto que celebramos, que está plasmado en el comprobante, ¿no? De manera digital. Sí, no, y para almacenarlos, digo, puede ser tan fácil desde guardarlos en una USB, en un disco duro externo, o tan complejo ya aplicando normas internacionales, por ejemplo. Algunas empresas ofrecen esta característica en donde a través de ciertos procesos lo que hacen es el almacenaje de esa información y aparte hacen sellados adicionales precisamente para proteger, ¿no? Esos datos. Ya cuando son pues empresas muy grandes con muchas transacciones, pues sí vale la pena contratar este tipo de servicios. Ya. Así es. Y bueno, y algunos packs dan algún tipo de servicio asociado a la guarda de CFDI, es ¿no? correcto. O sea, ya viene incluido el servicio dentro de, bueno, o con algún costo adicional, ¿no? Así es. Digo, ahí, por ejemplo, se aplican como la NOM 151, ¿no? Que es la que regula precisamente este tipo de almacenado y de conservación de información, ¿no? Digo, a lo mejor ya nos salimos un poquito del tema. Sí, pero bueno, siempre es importante porque siempre hay que tener presente que pues el SAT no va a ser eterno, el repositorio del SAT no va a ser eterno. Pues como todo tiene que ir evolucionando. ¿no? Sí, que puede ser necesario en un momento determinado ir limpiando. Además, pues las facultades de la autoridad pudieron ya haber terminado por cierto periodo y decir ellos, bueno, yo ya no lo necesito de entrada, pero exactamente. No sabes, ¿no? Y bueno, tomar en cuenta que en un futuro, o sea, muchas de las cosas materiales que conocemos se van a convertir en data, ¿no? O sea, empezando por ejemplo por el dinero. El dinero electrónico ya es tan común que con el tiempo irá desapareciendo también en los billetes y las monedas, ¿no? Seguramente. Ya los CDs ya prácticamente no hay, ¿no? Ya todo escuchas, tienes que pagar en línea para estar escuchando música ahora. Ya no me digas nada de eso porque me acuerdo de mis cassettes, todavía me acuerdo de mis cassettes. Sí, pero o pues cuando le regalabas a alguien son un los cassette cambios. Que tú le habías grabado. Exacto, ¿no? Tú le regalaste alguna bueno, pero ahora lo puedes dedicar y mandas un link, ¿no? Sí, ahora dedicas con una links. Lista, ¿no? Sí, ahí te va tu lista. Bueno, sí, es pero bueno, regresando al tema de los complementos, evidentemente el complemento, como su nombre lo dice, tiene información complementaria al CFDI. Ya hablamos de uno que es el del timbre. Ese va en todos los CFDIs. Complementaria desde el punto de vista fiscal y obligatoria. Así es, correcto, ¿no? Entonces, si nos vamos a otros complementos,
de los más comunes podemos hablar del complemento de nóminas. Ujú. Cuando nos pagan, ¿no? en una empresa, nos dan un CFDI de nóminas, tiene que llevar un complemento. Es decir, la estructura original se conserva. ¿Qué tal Datos un del CFDI emisor, en general, ¿no? datos del receptor, exacto, ¿no? Evidentemente, si yo emito una factura, pues no va a llevar información de nómina, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo se la expido a un empleado al cual le hice un pago, ¿no? por sus servicios, entonces ya lleva ese complemento donde van ya los datos del trabajador, su puesto, departamento, percepciones, deducciones, ¿no? Toda esta información que tiene que ver con la parte de la nómina. Ujú. Otro complemento, por ejemplo, es el de pago. Lo usamos igual todos los días, donde además de la estructura principal, lleva la información del pago. Lleva información, por ejemplo, los datos del emisor, del receptor, pero además la fecha en que se pagó, cómo se pagó, qué facturas se pagaron, cuál es el saldo de esas facturas, por ejemplo. Ujú. El CFDI de pago, fíjate que tiene información muy relevante, Ujú. que a mí en lo personal, si nosotros llevamos un repositorio de esa información, tenemos un tema ya control, tanto interno como fiscal, porque eso está coincidiendo con la parte fiscal. Hoy en día, al momento de emitir las facturas, como que no se tiene mucho esa conciencia todavía, y entonces, o no hacemos conscientes a las personas que están en el día a día, y de repente, por ejemplo, emiten un CFDI y le ponen, por ejemplo, pues, pago en una sola exhibición. No digas Y luego eso. aparte le emiten un CFDI de pago. Lo permite ¿no? el CFDI, ¿verdad? Es que no hay una restricción. Bueno, porque son existe, CFDIs ajá. diferentes. Existe la regla, ¿no? Claro. Digamos, la regla de miscelánea te dice Exacto. que debe ser, el CFDI de pago solo debe estar asociado a un CFDI PPD, PPD, pago así es. diferido en parcialidades. Exacto. Pero sí, hace poco me encontré precisamente Sí, que hay CFDIs de pago que la gente luego les hace Ujú. complementos de pago. lo que no se debería. Ajá. Y por el contrario, a veces generan facturas en PPD. Cuando te pagan le tienes que expedir su CFDI de pago. Y no lo No hacemos. lo hacen. Total, ya le hice su factura, ya me cayó el pago y de lo demás nos No, olvidemos. pero es parte hoy del por hoy proceso. estamos sufriendo como Claro. magdalenas en este sentido porque el SAT en sus invitaciones o en sus programas de revisión de vigilancia profunda precisamente detecta todas estas inconsistencias Claro. y lloramos porque, por ejemplo, te expiden el CFDI, sobre todo en el tema de retenciones, te expiden Así el es. CFDI con fecha de enero, Ujú. a veces tú lo pagas en febrero, tú retienes y enteras el impuesto en febrero, Claro. y llega el SAT y te dice, pero dice el CFDI con método de pago fue en enero, entonces me debes la retención Exacto. en enero, no en febrero. Y en esas aclaraciones estamos llorando todos, ¿no? Entre otras, muchas que puede haber. Entonces sí es, yo creo que hasta, permíteme la recomendación medio extrema, pero creo que es hasta mejor. A veces sería mejor expedir siempre todo en formato PP, con método de pago PPD, Ujú. y luego expedir el complemento de pago. ¿Por qué situación? Porque para lo que es el CFDI, digamos tradicional, el de ingresos, tú tienes como fecha límite para la cancelación y pues por ende la sustitución, a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual. Es correcto. En cambio, el CFDI con complemento de pago está diseñado que no importa cuándo lo hagas, Ujú. si tú le pones fecha de pago pues de hace un año, Lo aunque puedes haya hacer. pasado la fecha de presentación de la declaración anual, el CFDI de pago se va a acumular, el pago se va a acumular en la fecha de pago que le pusiste, no importa de qué mes y de qué año sea. Entonces, desde el punto de vista fiscal, es más fácil arreglar algo que el comprobante está mal, que no coincide con la fecha de pago, con la fecha de acreditamiento del IVA, con la fecha del entero de la retención, etcétera. Es más fácil corregirlo. Si te dieron el CFDI PPD y luego te dieron el complemento de pago, aunque te lo den a destiempo, Ujú. pues a final de cuentas cuando lo hagan queda corregido. Así es. Definitivamente queda corregido, ¿no? Lo que pasa es que hay dos vertientes, yo desde mi punto de vista. Yo pienso que es que más bien se deben de respetar los procesos y los momentos, Ujú, que es ujú. lo que a veces no se Sí, hace. ¿no? ese es el O sea, problema. si a mí ya me pagaron una factura que no he emitido todavía, pues cuando la expido, pues le pongo pues y se acabó, ¿no? Sí, Si no me la han pagado, yo siempre le digo, la recomiendo es que no te la han pagado en este momento, ponle PPD. ponle PPD, exacto. Y cuando te la paguen, no importa si te van a pagar mañana o al rato, Que te lo juren. aunque se Por te hinque, su ¿no? mamá, Exacto. por su papá, por sus hijos, no importa. Exactamente, No. o sea, no. ¿Por qué? Porque esto
muchas veces dicen, es que me quiero ahorrar el proceso administrativo de emitir Del un complemento de pago y que no se me olvide, entre comillas, porque mira, los sistemas están preparados para que tú emitas reportes y sepas a quiénes les falta su comprobante de pago, ¿no? Lo que pasa es que a veces o no conocemos las opciones o no las tenemos a la mano, etcétera, ¿no? Pero te estarías refiriendo a un sistema de cuentas por cobrar, de cuentas sí, por claro, pagar, o sea, claro. no estaría la mayoría de los contribuyentes, creo que en general, ¿no? Hay muchos que están completamente sistematizados, pero en general la mayoría lo que tienen es un programa de contabilidad y ya. Lo que pasa es que Y de facturación. hasta en la contabilidad, digo, Sí, hablando hay de términos programas a contables, programas. Ajá. deberías de registrarlo correctamente en tu contabilidad también. Así es, sí, o sea, sí, si sí. emito la factura y no me la han pagado, ¿qué hacemos? Pues provisionamos esa factura. Sí, no, de que se provisione, De se ventas, provisiona. etcétera, Pero a ¿no? veces cuando pagas, pues tienes nada más a veces la transferencia y no tienes el complemento de pago en el momento. O Exacto. pagas primero y después te dan el complemento de pago. Y ese es el problema, que ya todo empieza, o sea, ya te queda el pendiente de conseguir el CFDI con complemento de Exacto. pago, ¿no? Eso hablando, por ejemplo, con el tema de proveedores, que a veces también hay que estar peleando ese complemento de pago, pero también recordemos que es obligatorio expedir el CFDI y la no expedición tiene multas, ¿no? Fíjate, curioso, en las multas aparece la no expedición, más no la expedición incorrecta o extemporánea. Y que también es una infracción. Exactamente, claro. Ajá. Entonces hay que tener cuidado, por eso digo, hay que respetar. Si respetáramos los momentos, no, esto sería mínimo, ¿no? Que es control interno, ¿no? Exacto. Muchas veces. Y obviamente, el problema. pues la declaración la presentas cada mes. Ahí Sí. tendrían que votar muchas cosas. No, y ahorita ya está votando, porque ya con eso de que el SAT ya Claro. te propone tu declaración del IVA, Exacto. tú dices, ¿y de dónde sacaron estos actos? Claro, y O por entonces qué hay que tiene revisar. tampoco IVA acreditable, ¿no? Por supuesto. Pero el problema es que ya tienes el tiempo encima. Eso es lo que acaba los procesos. Y creo que sí nos han faltado más herramientas informáticas para administrar mejor los CFDI, sobre todo los de pago, ¿no? Claro. En ese caso. Yo pienso que herramientas hay muchas, lo que pasa es que más bien hay que ver qué opciones nos Hay que ofrece. y Hay unas que sí, aprender a otras que no. usarlas, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero sí bueno. se ha empezado a mejorar el manejo en ese sentido. Así Entonces, es. ese es el complemento de pago. Ese y el de nómina son los dos únicos comprobantes que le cambian el nombre, Así el es. tipo de comprobante, perdón, al Así es. CFDI, ¿no? Así Porque es. el CFDI es uno y puede llevar o no llevar complementos. Es correcto. Pero en general puede ser un CFDI en ingreso, egreso o traslado, ¿no? Así es. Pero en este caso, cuando es un CFDI con complemento de pago, con complemento de nómina, ahí sí le cambian el tipo al comprobante y se convierte en un tipo N o en un tipo P, ¿no? Nómina o pago, Correcto. ¿no? Así es. De ahí en fuera hay otros complementos que puede o no llevar. Ajá. Y eso ya dependerá también pues de la situación, del tipo de contribuyente o de lo que se esté facturando. Así es. Vemos en los ejemplos, hay muchos ahí Ajá. que ya se mencionan algunos hace un momento. Ahora, yo te pediría antes de continuar con el resto de Ujú, los ujú. complementos, que me dijeras cuál es la diferencia entre un complemento y un complemento concepto, primero, y entre un complemento y una adenda. Claro. Porque son términos como que están relacionados, ¿no? Están relacionados, así es. Pues mira, el complemento como tal, lo vamos a ver desde un punto de vista de cómo se arma el archivo. Por ejemplo, el complemento concepto va inmerso dentro del XML, dentro de la estructura principal, ¿sí? Y los complementos, ese es un complemento de concepto, y los complementos tradicionales, vamos a llamarlos así, En general. generalmente ajá. siempre se van al último, ¿no? Al último del CFDI. Ajá. Los vemos incorporados al final del XML, aparece otra sección que dice complemento, y ahí viene toda esa Como el información. tema, como el caso, por ejemplo, de un CFDI de nómina, un Correcto. complemento de pago. Exactamente. Y el tema de la adenda es Pero, una estructura. perdón, nada más, permíteme nada más. Sí, adelante. Un ejemplo de complemento concepto sería el CFDI que se emite en el caso del cobro de colegiaturas. Es correcto. En el caso del cobro de colegiaturas, el decreto por el que se establece el estímulo de la deducción del pago de colegiaturas exige como requisito para Así poder es. realizar la deducción que tienen que tener la CURP, el CFDI tiene que tener la CURP Así y es. el nivel escolar del alumno. Y el número de REBOE. Ajá. Así Y es. entonces esos datos van dentro de los conceptos que se facturan. Es correcto, Dentro por del eso se llama dentro del complemento CFDI, concepto. por eso se llama complemento concepto. Ajá. Así es. Sí, por ejemplo, fíjate que es algo bien común. Obviamente por desconocimiento, yo a lo mejor padre de familia, llevo a mis hijos a la escuela y pido una factura. Yo siempre he dicho, la responsabilidad de emitir correctamente el comprobante pues es del emisor. Obviamente también la responsabilidad sería del otro lado, al momento de recibirlo, pues hacer una revisión. Pero imagínate, si yo no
tengo mucho contacto como padre de familia con una factura, pues a mí me da la factura y digo, pues esto me sirve. Pero realmente tiene que llevar esa información que acabas de comentar en ese complemento, porque si no, no sería deducible. Así es. ¿Sí? Y bueno, y después tenemos el tema de la adenda, pero antes Así de es. continuar con estos temas, vamos a ver algunos saludos que tenemos de Cristian Sánchez García, buenas tardes colegas, de Diego Olvera ya nos había abandonado, bienvenido de regreso, buenas tardes, Araceli Maldonado, gusto en saludarlo, ingeniero Ricardo, Gracias, igualmente. Verónica Fernández, buenas tardes Verónica, Diana Laura, saludos, Edith, Leticia, saludos desde Cuernavaca, Morelos, claro que sí, nos acordamos de Edith la eterna también, primavera. sí, y Edith experta también en capacitación. Araceli Maldonado dice, ¿se cumple igual si se conservan comprobantes en archivo electrónico que en papel? Sí, es correcto. Pero, o sea, que no tuviera los FDIs en archivo electrónico, sino únicamente en papel. Bueno, teóricamente no. Mira, lo que pasa es que la estructura se lee, pero la parte del encriptado, ¿cómo garantizas que realmente se timbró o que tiene ciertos efectos? Ajá, realmente ese sería el tema. Sí, porque yo tú pudiste recomiendo que sea electrónico. Pudiste haber alterado el comprobante y además el comprobante es XML, Así para es. efectos fiscales XML, entonces Así no es. puede ser en papel, tiene que ser en su archivo, formato original, en formato en el archivo. XML, ¿no? Puede tener el PDF además, pero lo que debe tener siempre es en XML. En electrónico. Dice maestros, bueno, tenemos varias preguntas, varios comentarios, vamos a dar lectura a todos, pero vamos en este momento a una pausa y después de la misma continuamos con los comentarios y hacemos nuestra pregunta. Ok. Ajá. En su edición 835, correspondiente a la primera quincena de junio de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. La fundamentación histórica de la retención del ISR por salarios, así como el origen y la evolución del subsidio para el empleo, son los puntos abordados a través de un profundo análisis comparativo, teórico y práctico por parte de Salvador Rotter Aubanel y Alma Fernanda Rotter Zárraga. Y el mismo tema, pero desde el punto de vista del nuevo subsidio para el empleo, su aplicación y obligatoriedad, nos es presentado por parte de Mario Alberto Roldán Gatica en un interesante artículo. Además, en esta ocasión encontraremos un trabajo de Adrián Urbina Galicia y Aniek Label Alessio Robles sobre la inteligencia artificial aplicada a la fiscalización y el sistema tributario en México, como un nuevo horizonte de retos y beneficios para las personas físicas. Y como siempre, también encontraremos otros artículos no menos relevantes, como los relacionados con la compensación al corregir la situación fiscal en ejercicio de las facultades de comprobación, desde el punto de vista de la Suprema Corte y sus jurisprudencias. La resolución de facilidades administrativas para 2024, en confronta con la de 2023, en lo referente al sector de autotransporte terrestre de carga federal, los diferentes tipos de declaraciones complementarias y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 835 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bueno, pues ya estamos de regreso, tenemos algunos comentarios y preguntas, déjenme ver, aquí los tengo. Bueno, teníamos la pregunta de lo de los FDIs de papel, ya la contestamos. Tenemos también otras preguntas, dice Diego Olvera, maestro, buena tarde. Dice... ¿Existe hablando de agencias de viajes, existe algún tipo de caso en que se requiere el uso de complemento de pago y de ser así, de qué tipo de complemento de pago se trata? Pues para agencias de viajes, pues no existe una disposición en particular más que el complemento de pago en general, ¿no? Como cualquier otro tipo. Rosalba Pérez López, ¿qué pasa si no hay CFDI por el retiro total del ahorro del SAR, ISSSTE, Bancico, ni del Fondo de la Vivienda FOVISSSTE del año 2023, donde se declara en la anual 2023?
Gracias. Bueno, aquí habría que revisar el repositorio, porque recuerden que hay dos modalidades de CFDIs. Una es el CFDI en general, lo que le llama el SAT, mal llamada factura electrónica, y otra es el CFDI de retenciones. Así es. Entonces, no sé si buscó en los dos espacios, tanto en el CFDI de retenciones como en el CFDI, porque como están instituciones del sistema financiero relacionadas, ellas más bien emiten CFDI de retenciones. Habría que, si no, pues habría que reclamarlo. Juan Ríos Flores dice, le realicé un pago con transferencia a un proveedor en mayo y él me expidió la factura en junio, entonces la deducción la tengo que efectuar hasta junio. Bueno, no sé en qué tipo de régimen esté tributando Juana, pero en este caso, pues aparentemente la operación ya estaría concretada en el mes de mayo, ya habría pagado y lo que le faltaba era cumplimiento de requisitos fiscales, como es el caso del comprobante. Entonces, dependiendo del régimen, por ejemplo, para personas morales, pues los deducciones el régimen general se aplican hasta la declaración anual y entonces pues la deducción sería de mayo y la obtención del comprobante pues puede ser hasta la fecha de presentación de la declaración anual. Hay otros regímenes como flujo de efectivo, por ejemplo el reciclo pues sería en mayo porque ya se dio el pago, pero tiene como la fecha de obtención del comprobante pues también es la fecha de presentación del anual, entonces yo creo que en principio pues sí sería mayo. Araceli Maldonado, hay quienes no pagan en el mes y solicitan la factura PUE y transferencia. Bueno, sí está la facilidad del SAT, ¿no? Así es. De que puedes emitir, si yo te vendo a ti y te digo que te prometo y te juro que te voy a pagar en este mes, pues tú me das el CFDI con método de pago PUE. Sí, solamente que hay que observar que, por ejemplo, si yo ya la expedí como PUE, la factura, y no se recibe el pago en ese mes, la autoridad prevé eso y dice, no, ahora la tienes que cancelar y sustituir por una como PPD. Así es. Y aquí tenemos otro problema, porque si la factura sobrepasa de 1,000 pesos, ahora tengo que estar esperando a que me acepten la cancelación. Ay, sí es cierto. Y bueno, y luego a veces el receptor dice que no, y pues ya rechaza la cancelación. Un problema Exacto. con eso. Entonces ¿no? hay que tener cuidado. Y aparte, bueno, y además, o sea, yo te dije que te iba a pagar y que te iba a pagar con cheque. Y te lo juro y todo, y me dices, bueno, está bien, método de pago PUE, forma de pago cheque. Y luego a la mera hora te pago con transferencia. Exacto. También hay que hacer lo mismo. También la tienes que cancelar y tienes que expedir con el método de pago correcto. Y pero además sustituirlo, claro. ¿no? Como que eso no muchos lo hacen. No mucha gente sabe sustituir. Exacto. También ese es otro problema. Entonces, por eso la recomendación, Araceli Maldonado, que digo, no obstante que está la facilidad de la regla, la recomendación es que de ser posible solicite sus CFDIs con método de pago PPD y luego pues el complemento de pago. Si bien es cierto, puede parecer engorroso, a final de cuentas es más fácil de controlar, creo yo. Desde muchas formas puede ser más fácil de controlar o de corregir cualquier situación. Giré contadores públicos. En el caso de complementos de pago de combustibles, en el CFDI a la hora que aparece en el SAT, solo vamos ahorita si quieren al complemento de combustibles, porque es uno de los complementos, y vamos a verlo, dejamos pendientes estas preguntas de Giré. Nos vamos a otro bueno, tenemos saludos de Socorro Barrera, de Elizabeth Arisbe, de Rubén Santillana La Triste. Muchos saludos al maestro Rubén. Al maestro Rubén, claro que sí. De ese Teotihuacán GF, de Ana María Gómez, dice saludos desde Libres Puebla. Perfecto. Pues bueno, tenemos amigos de Puebla, Cuernavaca, en fin, de todos lados. Bueno, entonces vamos a hacer la pregunta para la revista. Si te parece, o tienes alguna pregunta en particular, o quieres que la haga yo. Pues adelante, digo, yo tengo una, pero... bueno, no, tú, ¿sí? Por supuesto que tú. Bueno, que nos digan el número de complementos que están publicados en el portal del SAT. Ay, pero no lo hemos dicho. Que lo busquen, que lo busquen. Que lo googleen, dicen que por ahí, ¿no? Que lo googleen. Digo, si quieres una que ya hayamos comentado. Una que ya hayamos comentado mejor. Un ejemplo del CFDI con complemento concepto.
Ok. Está facilita, No, claro. ya está. Exacto. Ya Ya así está que respondida, el de que conteste hecho. más rápido ese es el que gana. El que gana. Así es. Pero bueno, es un ejemplo del CFDI con complemento concepto. Tenemos también saludos de Nayeli, ay Dios mío, Choco Crispis. Saludos desde San Miguel Allende. Ah, bueno, somos creativos Ok. en redes. ¿Por qué no nos vamos a poner el nombre que queramos? Claro, obviamente, sí. Por supuesto que aprovechen sí. ahorita. Que aprovechen, ahí total Así no hay es. que hacer ningún trámite legal ni nada que se Exacto. le parezca. Bueno, entonces hablamos, si te parece, de los otros complementos. Ya hablamos, decíamos la diferencia adenda. con la adenda, ¿no? Así Nada más es. para concluir. Así es, comentábamos ya la parte de los complementos. Ahora, la adenda, se supone que el SAT deja un espacio, por así decirlo, en la sección de adenda, para que nosotros podamos colocar información comercial o información adicional al comprobante. La información comercial es muy común, sobre todo, por ejemplo, para ciertos sectores, ciertas empresas. Por ejemplo, las empresas del retail es muy común que soliciten una adenda, una información adicional que no tiene que ver con la parte fiscal. Pero hay instituciones incluso de gobierno que van a pedir adendas, por ejemplo el Seguro Social, por ejemplo aseguradoras, entre muchos otros que solicitan este tipo de información. Pero nosotros ya lo hemos llevado más allá de esa información. Uh-huh. Por ejemplo, en alguna ocasión un abogado nos decía, oye, es que yo quiero agregar un pequeño contrato en la factura, ¿cómo le hago? Pero pequeño. En la adenda. Pues es que la adenda no tiene límite. ¿No tiene límite? Ah, perfecto. Sí, claro, entonces dijimos, pues agrégalo en la adenda. Y sí, dentro de la estructura se agregó el comprobante, sección o el nodo adenda, y ahí colocó toda esa información, se cerró con adenda y vámonos, está timbrado, ¿no? Wow, está protegido. Claro que ahí Claro. faltaría, no sé, la firma de la otra parte, ¿no? Del otro Claro, contratante. se pueden agregar, fíjate que es que en la adenda se pueden agregar muchos mecanismos. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó por ahí ver un proyecto en donde se encriptaba un archivo PDF. Es decir, el PDF como tal, como archivo, se pasaba a un modo encriptado. Es decir, tú no ves el archivo, pero va inmerso en una serie de códigos dentro de un archivo de texto. Cuando tú haces el desencriptamiento a la inversa de ese archivo, obtienes tu PDF. Ah. Está bueno. Porque en teoría la adenda, perdón, nada más déjame, a lo mejor escuché mal, ¿va protegida? No va protegida. No, la adenda no va timbrada, protegida. no va Exacto, timbrada. no va timbrada, simplemente es información adicional que tú quieras Pero agregar. la puedes encriptar, desencriptar y todo Claro, al porque a tú la puedes vez. tener tus propios métodos de encriptación y los puedes meter ahí sin ningún problema. Ah, pues eso estaría perfecto, ¿no? O sea, te facilita muchas cosas. Así es. De hecho, la carta aporte, antes de que la configuraran, digamos, fiscalmente, pues era un contrato en sí mismo. O sea, Claro. todo lo que venía en la parte de atrás era un contrato de transporte, Así ¿no? es, pero era impreso. Ajá, era ¿no? impreso. Pero vamos, ya existía en ese caso Así es. ese tipo de usos de los comprobantes, para Así más es. bien en general de la factura, ¿no? Así es. En ese caso, ahora tendríamos que trasladarlo al tema digital, ¿no? Al Correcto. tema electrónico. Correcto. Bueno, ahora sí, si quieres, vamos entonces con nuestro siguiente complemento, que es el complemento de los monederos electrónicos para combustibles. Leo lo que dice el SAT: complemento para la expedición de facturas por los emisores autorizados de monederos electrónicos a los contribuyentes adquirentes de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, para identificar el tipo de combustible y cuota que aplica la enajenación de gasolina y diésel de conformidad con el artículo 2A de la ley del IEPS, que pues no nada más es para identificar el tipo de combustible y cuota para efectos del IEPS, es para efectos de deducción en el ISR, para efectos de acreditamiento del IVA, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos quisieras decir de este complemento? Mira, lo que pasa es que en realidad todos los complementos tienen una particularidad. Si nos fuéramos al estudio de cada uno, definitivamente tendríamos que atacar Sí. o ver varios sectores. Aquí lo que hay que tomar en consideración es que siempre dentro de ese portal del SAT, en la sección donde se define cada uno de los complementos, hay campos y hay información adicional que se tiene que integrar. Uno ya lo acabas de comentar, ¿no? El de combustibles, pero hay muchos otros. Por ejemplo, podemos hablar también del de otros derechos e impuestos, por ejemplo, que es muy utilizado sobre todo en el interior de la República, cuando te dicen, oye, es que el Estado me está solicitando que le facture la retención del 5 al millar. Ese es bien común, ¿no? Ay, Dios. Y entonces dicen, pues ¿dónde lo meto? ¿No? En ese de Y otros muchos lo impuestos quieren y meter derechos. en los impuestos que lleva el CFDI normal. Que Les digo, esos no, se porque pueden son mover. federales. Ajá. Cuando son otros derechos e impuestos que son locales, impuestos locales, van en un complemento.
Por ejemplo, el impuesto al hospedaje. Exacto. Que ¿no? se te lo cobran los hoteles, en Exacto. algunas, bueno, digo, dependiendo de la entidad Claro, federativa. exactamente. ¿No? Entonces, si nos vamos también, por ejemplo, ya hablamos de otros complementos, pero... La retención del impuesto sobre nóminas, la por retención del impuesto ejemplo, sobre nómina, en el Estado exacto. de México. Tenemos otros, por ejemplo, hidrocarburos, tenemos el estado de cuenta Sí, bueno, de hay los varios, monederos hay que ya varios comentaste. complementos. Ajá. Entonces, cada uno de estos complementos, el de comercio exterior, ¿no? Ahí tenemos el comercio exterior para dedicarle por lo menos unos minutos, que es de los más complejos. Si quieres, exacto. los mencionamos porque son Así es, muchos. son muchos, así pero es. bueno, los mencionamos y nos vamos al de comercio exterior y terminamos con Sí, pero incluso fíjate monederos que electrónicos. si alguno de nuestros amigos, ya comentaba hace rato que si alguien puede proponer temas, a lo mejor si hubiera alguien que repitiera algún tema en especial, podríamos abocarnos incluso en un programa a explicar solamente uno de esos complementos, ejemplo de comercio de exterior, porque lleva mucha información y ahora también puede ser que un CFDI lleve 2 complementos. El de carta aporte y el de comercio exterior, exacto, por ejemplo. que serían 3 Así complementos, es. el de timbrado, el de carta aporte y el de comercio exterior. Sí, bueno, si quieres antes nada más de abordar las adelante. preguntas que tenemos de nuestro público respecto al estado de al combustible, al CFDI de monederos electrónicos de combustibles, nada más mencionar los complementos que existen según la lista del SAT. Bueno, el timbre fiscal, que se lo tienen todos, el estado de cuenta de combustibles de monederos combustibles a través de monederos electrónicos, el CFDI con complemento de donatarias, que esto es para informar de acuerdo a lo que establece el SAT, la información que se relacionada con la autorización para recibir donativos Así deducibles, las de las casas de cambio, el complemento correcto. de compra-venta de divisas, el que ya mencionaste, el de otros impuestos y derechos, el de leyendas fiscales. Ese es bien importante y muchos no saben que lo que tienen que incluir en sus CFDIs Así porque es. no lleva realmente una información prácticamente a lo mejor que te afecte al resto del CFDI, pero sí tienes que informar a la autoridad, ejemplo, ¿no? ¿Por qué se iba exento? ¿Por qué lleva alguna situación adicional? Incluso se menciona alguna regla, te puede poner artículo. alguna leyenda, Exacto. alguna cuestión y lo tienes que poner, Así ¿no? es. Persona física integrante de coordinado, que esto es para poner los datos de identificación del vehículo de los dueños de los camiones, Así por es. ejemplo, en un coordinado En de un coordinado. autotransporte, ¿no? Turista pasajero extranjero, que a veces los turistas compran en alguna tienda, pagan IVA y pretenden recuperar ese IVA, pues el comprobante necesita tener ciertos datos Así es. para que ellos puedan recuperar el IVA antes de salir de territorio nacional, ¿no? Correcto. Sector de ventas al detalle, detallistas, el CFDI registro fiscal, recibos de pagos de nómina, pago en especie, vales de despensa, consumo de combustibles, aerolíneas, notarios, vehículos usados, servicios parciales de construcción, renovación y sustitución de vehículos, certificado de destrucción, el de obras plásticas y antigüedades, el del INE. Para ser proveedor del INE tienes que tener ciertos datos. Así es. El de comercio exterior, que ya Claro. es el que vamos a comentar al final, recepción de pagos, hidrocarburos y carta aporte. En este caso, bueno, tenemos unas preguntas en particular respecto a monederos electrónicos de combustibles y nos dice, en el caso, giré contadores públicos, en el caso de complementos de pago de combustibles, el CFDI a la hora que aparece en el SAT solo aparece la comisión y en la declaración del IVA solo jala el IVA de la comisión. Supongo que se refiere al complemento de monederos electrónicos y está hablando de la comisión que cobra el emisor del monedero electrónico. Así Dice, es. pero en el detalle del consumo de combustible no lo jala, aunque el complemento sí aparece, en el complemento sí aparece el detalle del consumo de la gasolina, los montos, por lo que aquí tengo una discordancia con el SAT. En este caso, ¿qué puedo hacer? ¿Está mal el complemento? Pues es una buena pregunta, es que hay que validar los XML, los FDIs del complemento precisamente para primero verificar que la información sea correcta y en segundo, en caso de que así sea, pues hay que hacer la aclaración respectiva con el SAT. Sí nos ha pasado que de repente el SAT hay cierta información que no considera en algunos casos, pero
es que hay que hacer validaciones ahí, ¿no? El SAT tuvo muchos problemas, por ejemplo, de hecho hasta este año se resolvieron cuando ya se vino el CFDI versión 4. Así es. En pleno, cuando resolvió el tema del IVA con base en los complementos de pago, porque inclusive al año pasado, en el 2022-23, cuando ya estaba el reciclo, no jalaba la información de los complementos. Correcto. Supongo que esto mismo ha de pasar con los monederos electrónicos. No sabemos qué esté pasando por el lado de la autoridad. Obviamente usted tiene su comprobante y conforme a la regla de resolución miscelánea, ahorita le digo el número, con base en la resolución miscelánea y la regla 3317, pues lo que es deducible y para efectos del ISR y acreditable para efectos del IVA es el detalle que contenga el estado de cuenta del monedero electrónico, ¿no? Entonces este dato es el que se considera para efectos de la deducción. Dice, podrá realizarse pues con base en el complemento, es lo que dice esta regla de resolución miscelánea. Entonces, las declaraciones, pues, en principio sí proponen las cifras, pero hasta cierto punto son modificables. Así es. Y pues si en un momento dado, por alguna razón, no tuviera el campo así tal cual para hacerlo, pues siempre está el tema de otras cantidades a cargo y otras cantidades a favor, pero siempre hay que tratarlo de hacerlo a través de la base del IVA acreditable y de la base del IVA trasladado, ¿no? En general. Tenemos otra pregunta, dice, también del complemento de combustible, Felvis, dice, el complemento de combustible me sirve para acreditar el IVA pagado y deducirme gastos por los cargos de combustible, o debe estar en la factura, ya que algunos solo facturan la comisión en la factura como tal. Bueno, es que en este caso, la deducción se toma del estado de cuenta en este caso. Dice, la regla dice, podrán comprobar la erogación de las comisiones y otros cargos que cobre el emisor, así como el pago por la adquisición de combustibles con el CFDI y el complemento de estado de cuenta de combustibles. O sea, en el CFDI nada más viene la comisión, pero aquí lo importante es el estado de cuenta que viene dentro del complemento que está agregado al CFDI, y usted deduce la gasolina y el IVA con base en el estado de cuenta que viene dentro del complemento de la factura donde le cobran la comisión. Así es. Y el IVA igual lo acredita con base en esa información. Aquí hay que resaltar es que la estación de servicio no debe facturarle a usted la gasolina por estar pagada con un monedero electrónico, porque el comprobante para usted es el CFDI con ese complemento de estado de cuenta. Ahora, el hecho de que la estación de servicio no le entregue a usted, que va a comprar gasolina pagando con ese complemento, si la estación de servicio no tiene prohibido facturarle a usted porque está utilizando usted ese medio de pago, no significa que la estación de servicio en su CFDI de operaciones con el público en general no incluya esa operación dentro de sus facturas. Simplemente no le va a poner sus datos fiscales a usted, porque usted tiene otra forma de comprobar a través del complemento estado de cuenta del CFDI en el que se cobra la comisión, ¿no? Eso sería lo que tendríamos que considerar. Sí, y tener cuidado porque a veces las personas que están despachando desconocen, y entonces a pesar de que cobran con el vale, la otra persona aún así les pide factura. Así es. Sí, y está y luego lo hacen, pero está mal, no deberían hacerlo, no está prohibido en términos de esta misma regla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 3 respuestas correctas. Olda Lorenzo, que dudó, pero al final de cuentas corrigió y sí respondió correctamente. También Sebastián López, ¿estás de acuerdo? También Sebastián López, él sí no dudó. Muy bien. Y tenemos una por Facebook, pero bueno, lo vamos a comentar con la producción porque tendríamos 3 suscripciones. Me dicen que sí, que se les van a otorgar a Ana María Gómez, a Sebastián López y a Olda Lorenzo. Correcto. Serían los 3 ganadores de esta suscripción semestral digital a la revista Consultorio Fiscal. Pues ahora sí te dejo el tiempo que nos queda para que nos hables del CFDI del complemento de comercio exterior. Sí, pues bueno, este CFDI pues básicamente es un complemento pues que nos va a ayudar para todo ese tema, ¿no? de exportación, ¿sí? Evidentemente lo que lo hace complejo es la cantidad de información que a veces hay que tener. Lo que nos ha pasado es que muchas veces pues se les hace fácil hacer un complemento de estas características, pero les hace falta la información
posiblemente de los productos adicionales, Ajá. porque no solamente es descripción y cosas así del producto, sino que además se tiene que definir algunas otras cuestiones dentro de ese complemento, y al momento de hacerlo en los sistemas informáticos, no todos están como que en una sección donde te diga, mira, aquí pon tus datos de complemento de comercio exterior, o sea, no, sino que a veces los reparten en diferentes lugares. Siempre la recomendación para hacer cualquier complemento es, primero, saber qué información se debe de incluir. Primer punto, y hago mi lista, ¿no? De qué datos adicionales Que ahí tengo que tendrías agregar. que irte, digo, con la fuente primaria es Claro. la página del SAT. Sí, claro, obviamente. Irte a ahí de hecho están los complementos, bueno, entra uno a la página del SAT, factura electrónica, ver más, consulta, luego ahí viene la lista de complementos, le da uno clic, Así es. ahí le da uno clic al complemento que está buscando, en este caso comercio exterior, Así es. y de ahí lo manda a un micrositio donde viene el estándar y toda la información que se necesita, ¿no? Es correcto. Y ahí viene todos los datos que requiere el complemento. Así es. Por ejemplo, hablando específicamente del complemento de comercio exterior, evidentemente dentro del portal nos va llevando paso a paso hasta llegar a una, digo, ahorita lo estoy revisando aquí en el celular, dice factura de comercio exterior tal cual, ¿no? Vienen ahí algunos documentos que hay que revisar. Por ejemplo, viene la guía de llenado. La guía de llenado es muy importante porque prácticamente nos está diciendo paso a paso qué datos debemos de colocar. Obviamente la guía de llenado pues, es un listado de campos, ¿no? Muchos de ellos me dice, coloca el nombre o razón social del receptor, del emisor. Dices, pues esos ya los tengo. Está bien, ¿no? Les voy poniendo palomita. Pero, perdón, en este caso no va a validar, ¿no? Porque puede ser por ejemplo, si vas a exportar, pues tu cliente va a estar en el extranjero. Claro, cuando es extranjero, pero esa es otra cosa. Ahí, a ver, la pregunta completa. Mi nombre, por ejemplo, pues sí lo valida, porque ahora ya tiene todas las bases de datos, valida nombre y RFC y comas y puntos y Lupita o Guadalupe y todo eso, ¿no? Pero eso no lo va a validar en el caso del cliente en un CFDI con complemento de exportación, digo, de comercio exterior, sí. Fíjate que no. Ay, ¿cómo le hace? Porque Pero, pues es el mismo. Fíjate, aquí lo que pasa es que yo voy a poner, obviamente, debo de poner el nombre de la empresa extranjera. Sí, claro. Sí, obviamente. En el RFC, pues tengo que poner el RFC genérico para cliente extranjero, que es XEXX 010101 000 al final, ¿no? Ese es. Pero aquí hay elementos adicionales, porque debo de indicar la nacionalidad de ese cliente extranjero. ¿Sí? Me pide algunos datos, obviamente, de su dirección. Algo de ellos con lo que se ha batallado mucho es el código postal. Porque se tiene que poner el código postal. ¿Sí? Del extranjero. Claro. Y muchas veces es que no me lo mandó, es que no lo tengo. Oye, pues, pero a ver, pídelo. la nacionalidad podría ser mexicana, aunque sea exportación. Si fuera un cliente persona física. Bueno, no me ha tocado, siempre me han tocado Digo, porque puedes vivir en el extranjero, le puedes vender a una persona sí, claro. en el extranjero y podría tener nacionalidad mexicana. Sí, claro, pero ahí pues ya tendría, digamos que un sentido diferente. Porque cuando ponemos un RFC para cliente extranjero, se habilitan campos adicionales que debo de integrar, ¿sí? Y que muchas veces no lo tenemos. Por ejemplo, la clave de la nacionalidad. Si es, por ejemplo, Estados Unidos, si es de Venezuela, si es, etcétera, ¿no? Datos, obviamente, del lugar donde radica esa persona o esa empresa, según sea el caso, ¿sí? Y que muchos les cuesta trabajo porque pues, luego no los tienen. Y tienes que tener el UID, el ID, el Tax ID. El Tax ID, exacto, el número ese de IVA. identificación fiscal. Ese es otro, exacto, ¿no? Y que lleva cierto tamaño en el campo, no es de que yo pueda escribir cualquier cosa, ¿no? Entonces debo de escribir el Tax ID, ese es bien importante también. Y de ahí, bueno, nada más estoy empezando por la parte principal del CFDI. Y estás hablando de que es un complemento, o sea, son los datos genéricos de un CFDI tradicional más, o sea, también empiezas con los datos del complemento. Así es. Y ya de ahí viene la guía de llenado, obviamente va avanzando, y en donde además de poner ya todos los datos, porque pues, me vuelve a repetir la clave del producto, servicio, etcétera, ¿no? Pero ya cuando llega a otros datos que tiene que ver con la parte del complemento, ya me empieza a preguntar más cosas. En la guía de llenado, a mí en lo personal, pues sí me agrada que pongan esas cosas porque te pone un ejemplo. Muchas veces no tenemos ni idea de qué dato es. Pero ya por lo menos con el ejemplo que nos pone el SAT nos puede guiar a solicitarlo. A veces no lo tenemos. Y entonces hay que solicitar ahí muchos datos. Además, hay unos catálogos de este complemento, ¿sí?
Es un archivo de Excel que sí les recomendamos descargar. Recordemos que también ahorita la versión del complemento es la versión 2.0. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, no actualizan sus sistemas y tienen catálogos anteriores. Otra observación de este catálogo es que se está actualizando constantemente. Y de repente me encuentro con claves de producto que deben de coincidir con este catálogo y de repente me las cambian. O de repente ya existe otra clave para otra cosa. Entonces tengo que estar al pendiente de estas claves. Fíjate, esta clave, este catálogo, el último que se actualizó hasta ahorita, afortunadamente, no veo otra actualización, es el 19 de diciembre del 2023. Sí, pero no sí es tampoco tan lejana, ¿no? O sea, sí se está actualizando constantemente. Sí nos ha pasado que de repente queremos timbrar. Y no te deja. ¡Pum! No te deja. Y entonces, a veces, lamentablemente, los sistemas no te dicen, aquí está el error. Pues no, además te dice error en el timbrado. Dices, no. Sobre todo en el catálogo, en el listado de las claves producto que puedes facturar. Porque, todos los demás datos en las guías de llenado se van actualizando y te dicen que cambia y demás. Pero sí, los catálogos, nadie te avisa. Bueno, sabes que hay una nueva versión, pero sabrá Dios cuál cambió. Exacto, entonces hay que estar que ya les han estado poniendo una columna donde dice que está vigente a partir de tal fecha, ¿no? Sí, de hecho, precisamente en esa página que le estoy comentando, donde aparecen todos estos catálogos, te dice la fecha de publicación de ese catálogo. Sin embargo, abres el archivo y pudiera ser que algún dato te diga, como bien dices, actualizado a tal fecha y podría traer una fecha más cercana. Entonces sí tienen que estar pendientes constantemente de estos catálogos, porque pues nadie te avisa, ¿no? Y básicamente eso, mira, este tipo de llenado de lo que estamos comentando son bastantes datos los que hay que integrar ahí. Es algo parecido como la carta aporte, donde también tienes que integrar un montón de datos, ¿no? Es cierto, es parecido a la carta aporte en cuanto al volumen de información. En cuanto al volumen, claro. A lo mejor no lo sentimos tanto porque obviamente no todo el mundo exporta, claro, pero sí hay mucha información. Permíteme hacer un alto nada más, adelante. Ya nos quedan unos minutos, pero tenemos una pregunta de... Sí, hombre, ya estábamos bien encarrerados. Tenemos una pregunta de Natanael Ortiz que se quedó pendiente y que un poquito tiene que ver con el tema de la exportación. Dice, ¿cuál es la diferencia entre sí objeto de impuesto tasa cero y no objeto de impuesto? Bueno, en el caso de la tasa cero es una serie de operaciones que vienen listadas en el artículo 2A de la ley del IVA, dentro de las cuales están la exportación, están la enajenación de algunos productos destinados a la alimentación, de algunos servicios. O sea, estamos hablando de una lista de enajenación de bienes, de prestación de servicios, uso o goce, no recuerdo, sí, creo que también hay, y sobre todo la exportación, que están grabados a tasa cero. ¿Por qué? Pues por lo que dice la ley. En este caso, por estar a tasa cero, se consideran grabados y permiten el acreditamiento del IVA, por lo que si usted no realiza otra operación más que actos grabados a tasa cero, pues entonces va a tener saldos a favor del IVA susceptibles de devolución. Por el otro lado, tenemos el no objeto, son operaciones que no encajan en la definición de la ley del IVA, pero que la ley del IVA ahora los menciona porque si usted realiza operaciones no objeto no le van a permitir el acreditamiento del IVA, igual que una operación que la ley tipifica como acto exento. Entonces, una operación no objeto puede ser, por ejemplo, una enajenación que no se realizó en territorio nacional. La ley del IVA habla de la enajenación, que causa IVA la enajenación en territorio nacional, la prestación de servicios en territorio nacional, el uso goce en territorio nacional. Entonces, cualquiera de estas tres operaciones que en términos de la ley del IVA no encajen como realizados en territorio nacional o no encajen en la definición, por ejemplo, los salarios, que no son servicios independientes, pues no serán objeto del IVA. Esa es la diferencia, de manera muy general. Nada más como comentario adicional, aportando un poquito a eso, tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay mucha gente que luego no se da cuenta de eso. Cuando timbran los comprobantes, a veces en la parte de la representación impresa, por ejemplo, hablando de que no debería de llevar IVA, pues no te aparece impreso. Pero resulta que en el XML sí aparece a lo mejor, aunque sea con el 0%, que ya viene una diferencia, no es lo mismo 0%. Que es no objeto, exacto. Sí, o sea, en ese caso. Hay que tener cuidado con eso. Ahí la información correcta está en el XML, ¿no? Correcto. Bueno, y entonces ya para concluir nos quedan pues menos de un minuto respecto al tema de la carta aporte, algo con que quieras, el comercio exterior, de complemento de comercio exterior que quisieras concluir. Pues bueno, nada más, siempre tener los datos a la mano y bueno, evidentemente siempre preguntar al proveedor de su
software. Siempre es bueno tener un consultor y que sepa de estos temas, porque a veces hay gente demasiado técnica que te dice, no, pues ahí está, le picas aquí, ahí te va a salir la carta aporte, pues tú llénalo, ¿no? Pero sí necesitan a veces como esa guía. Y una vez que la tengan, pues anotar dónde lleva cada dato y así pues estarlo replicando y estar al pendiente de estas guías, ¿no? Ya tenemos que tener un consultor también en materia digital, Sí. ¿no? Sobre todo en materia de comprobantes y Así demás. es. Pues se nos acabó el tiempo, Ricardo. Lástima. Mil gracias. Muchas No, al gracias contrario, gracias a ti. nuevamente. Les recordamos que la siguiente semana tenemos una cita. En esa ocasión vamos a tratar el tema del expediente de beneficiario controlador. Va a estar conducido por mi compañero, el maestro Salvador Rotter Aubanel. Y esta es una coproducción de Radio UNAM, su director Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, su director, el doctor Armando Tomé González, y el secretario de Divulgación y Fomento Editorial, a quien le damos la bienvenida, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, que nos va a acompañar a partir ya de estas fechas. En los controles técnicos, Socorro Montes; en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Pablo Santiago y Carlos Castellanos. También agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo por parte de Mirador Universitario. Y mañana tenemos una cita para continuar hablando de los complementos del CFDI, y nos podrá ver a través de Mirador Universitario, de Facebook y próximamente a través de Televisión Abierta en Canal 22 y TV UNAM. Muchas gracias. Consultorio Fiscal. Radio.